Desde que nuestra sociedad se ha visto inmersa en la era de Internet, en la era de las telecomunicaciones, el ser humano, con ese acceso inmediato a la información, ha empezado a creer con más intensidad en las posibles conspiraciones por parte de los gobiernos, de los militares, de las grandes élites. Hasta se ha creado un término, quizá despectivo, un término para aquellos que indagan en esas cuestiones que algunos consideran ausentes de cualquier lógica, los conspiranoicos. Pero, ¿y si en realidad no se equivocan? ¿Y si no se equivocan y es cierto que algo se esconde tras espesas cortinas de humo? Aunque aquellos que indagan en torno a temas conspiranoicos cuentan con un amplio abanico de asuntos polémicos, por encima de todos ellos se sitúa una tesis que, de ser cierta, resulta aterradora. Según ella, los seres humanos somos simples marionetas que caminamos al compás que marca una siniestra sociedad secreta. Ellos son los Illuminati. Los Illuminati desaparecieron hace cientos de años. ¿Ah, sí? Vuelve a mirarlo. Es un amigrama, se lee lo mismo si se le da la vuelta. Son habituales en la simbología, el yin y el yang, la esvástica, pero esto es una palabra. Este símbolo amigramático de los Illuminati se considera un mito desde hace 400 años. Al parecer, en el siglo XVI, un artista lo creó como tributo al amor de Galileo por la simetría. Y se revelaría cuando los Illuminati reunieran el poder para reaparecer y conseguir su objetivo final. He escrito un libro sobre el tema. Y por eso está aquí. El arte de los Illuminati, de Robert Langdon. Primera parte. No he podido terminar la segunda al no permitírseme acceder a sus archivos. Con sus hilos, esta vieja orden, fundada en 1776, estaría manejando el devenir de los acontecimientos históricos más importantes, controlando, desde su atalaya, en la cúspide de la pirámide del poder, a políticos, militares y medios de comunicación. ¿Quiénes son los Illuminati modernos? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Cuál es el tamaño de esos tentáculos que desde la sombra nos estarían manipulando sin que nos demos cuenta? Dicen los especialistas que de no ponerle freno, nos quedarían pocos años de libertad. Después, pasaríamos a formar parte de un nuevo orden mundial que ya habría adelantado el visionario George Orwell en su novela 1984. Una sociedad escrupulosamente vigilada por un omnipresente ojo que todo lo controla. Esta noche nos acompaña uno de los divulgadores que mejor conoce lo que se esconde tras la fachada de la Orden de los Illuminati. Él es el periodista e investigador Josep Guijarro. Querido Josep, buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. ¿En qué momento de la historia se funda la Orden de los Illuminati? Bueno, lo decíais muy bien en el reportaje. Esto parte de un jurista y también fraile alemán, que es Adam Weishaupt, un hombre muy obsesionado por el tema económico, que efectivamente crea la Orden de los Illuminati en un tiempo en el que quiere quitarle poder a la Iglesia para dárselo precisamente a la ciencia. De manera que cuando Dan Brown utiliza ese argumento que también empleabas para ilustrar el reportaje de los Illuminati como enfrentados a la Iglesia, es ciertamente así. Lo que pasa es que a partir de entonces, o a partir de ese momento, 200 años de existencia de la orden, una orden que sería muy similar en funcionamiento a las masonerías, y nótese que he empleado el término en plural porque no podemos hablar de una masonería o francmasonería, sino que hay pequeños matices entre logias y entre grupos que hacen que cada una adquiera un determinado valor, que si bien en el siglo XVIII podían tener un inmenso poder, porque en esas logias participaban políticos, banqueros, industriales, y era donde se cortaba el bacalao, para entendernos. Hoy día, con la apertura de las logias al público en general, hasta se permite ya no solo la entrada, sino también el oficio y que ocupen cargo de responsabilidad las mujeres, pues
han ido perdiendo, no por esa circunstancia, obviamente, han ido perdiendo su cuota de poder hasta no dejar de ser sociedades discretas donde se practican los rituales masónicos, pero ya no tienen una influencia tan notable como lo pudieran tener en el siglo XVII, en el siglo XVIII o en el siglo XIX en la sociedad moderna. ¿Qué huellas han dejado los Illuminati en situaciones que han sido relevantes para la humanidad desde su creación? Vamos a ver, también hay que precisarlo, porque se ha querido meter en el saco de los Illuminati o de los iluministas a muchas otras órdenes que no tienen ese corte, llamémosle, conspiranoico o económico. Cierto es que la globalización en sí misma no deja de ser un invento de las sociedades secretas, porque buena parte de los que fundaron, pues, ¿qué te digo yo?, el Club Bilderberg o muchas otras instituciones que hoy día nos suenan tantísimo, se habían forjado de esos fundamentos, llamémosle, iluministas. Pero en principio el iluminismo buscaba el conocimiento y lo hacía a través del ángel caído de Dios. De ahí que los Illuminatis sean considerados luciferinos, porque Lucifer significa etimológicamente dar la luz, y a pesar de que es el ángel caído, es el ángel del conocimiento. De ahí que muchos grupos satánicos, incluso narcosatánicos, hayan tomado mucha simbología de los Illuminati sin serlo, o que parte de la masonería, por ejemplo, en toda la fundación de los Estados Unidos, muchos de los símbolos sean masónicos sin tener que ser necesariamente Illuminatis, como algo que todo el mundo va a entender. A poco que miren el dorso de un billete de dólar, van a ver una pirámide truncada con un ojo que todo lo ve, que es símbolo de Dios, que está en todas las logias masónicas, también en las iluministas, y que sin embargo es una especie de tributo a los padres fundadores de la patria de los Estados Unidos, que todos ellos venían de grupos relacionados con la masonería. ¿Cuáles serían hoy los rostros de los Illuminati? Hablamos de políticos, de militares. ¿Quién está detrás de ese telón? Verás, como tú has dicho muy bien al principio, estamos viviendo una especie de conspiración perpetua, ¿no?, en los medios. Si Orwell levantara la cabeza, hoy ese ojo que todo lo veía, ese gran hermano, no dejaría de ser Internet. Hoy día se puede hackear una cámara o una webcam delante del ordenador y puedes hacer o puedes ver aquello que está al otro lado. Hay empresas como Google, por ejemplo, que ha reconocido estar utilizando el micrófono para, dicen oficialmente, mejorar la experiencia de usuario y facilitar publicidad ad hoc a las necesidades de esas personas, pero sin embargo los smartphones, incluso las televisiones conectadas a Internet, son capaces de tener abiertos sus micrófonos y por lo tanto nuestra, vamos a llamarle, privacidad, pues ya no existe, literalmente. Y no te digo más que con esos nuevos aparatitos que han surgido, esos altavoces a los que le hablan y te dan información, que son facilísimos de hackear y que sin embargo están dando información a tiempo real de las cosas que suceden, y algoritmos muy complejos después se dedican a suministrarnos la experiencia que las empresas quieren. Es decir, que el mundo que imaginó Orwell es el mundo que estamos viviendo hoy, y es el mundo que los iluministas desearon, porque ellos querían que trabajáramos mucho, que gastáramos mucho y que además no saliéramos de casa. Eso es un poco el objeto, ¿verdad?, de las sociedades iluministas, y a fe de Dios que así se está produciendo. Pero lo que ocurre es que en los años 70 y 80 hay una serie de divulgadores, tal vez el más notable y más conocido sea David Icke, que mete en el saco de los iluministas pues a personalidades tan notables como George Bush, como Barack Obama, como el Papa Francisco, como la reina Isabel II de Inglaterra, como que son miembros de este exclusivísimo club. Y si bien es cierto que George Bush ha estado en una logia que también daría mucho que hablar para los conspiranoicos, como es la Skull and Bones de
la Universidad de Yale, donde él estudió, donde curiosamente la mayoría de los presidentes estadounidenses se han formado allí y han formado parte de esa misma logia secreta. Parece que hay una suerte de formación encaminada a ayudar a los intereses de una serie de familias, de unas 20 familias, vamos a decirlo así, del petróleo, banqueros, grandes lobbies, que en el fondo son quienes tomarían las decisiones y tomarían la agenda. El problema de Ike, que hasta allí podríamos estar de acuerdo, es que empieza a establecer relaciones entre personajes pues como los que antes citaba, o por poner más ejemplos, como Lady Gaga o Katy Perry o Beyoncé, que estarían divulgando imágenes a un nivel subliminal para que la gente fuera quedando aturdida, fuera quedando aborregada y cada vez más dominada por esas 20 familias poderosas que dominarían el mundo. Claro, esto, de ser cierto, sería una conspiración increíble, pero el problema de toda conspiración es que toma datos reales para crear falsas sentencias sobre las que puedes sacar falsas conclusiones. Guijarro, hay algo que me parece aterrador. Hablo de la tesis que relaciona sucesos como el 11S, el 11M o el tsunami de 2004 con ese nuevo orden mundial del que antes hablábamos. No te quiero preguntar qué hay de cierto en esto. ¿Qué impresión tienes? Es que es muy complicado decirlo en pocos minutos, pero hay una red llamada Red Voltaire, en el que su fundador y periodista estuvo investigando muy a fondo, por ejemplo, los atentados del 11S, ¿no? Y ciertamente hay cosas que no encajan. Esto es indudable. Como es indudable que algunas de los vídeos, algunas de las imágenes de esos atentados, y no tanto las de las dos torres gemelas como la del atentado que sufrió el propio Pentágono ese mismo día 11 de septiembre, pues parecen revelar una especie de atentado de falsa bandera. Y esos atentados de falsa bandera también se han relacionado con otros atentados en otros lugares del mundo, parece que con un propósito de doblegar una determinada opción, ya no solo política, sino también económica global, ¿no? Mencionabas también el tema del tsunami del sudeste asiático, cosa que me parece una barbaridad, pero hay estudiosos como Robert Goodman, por ejemplo, que llegó a establecer una relación entre ciertas pruebas atómicas en los atolones del sudeste asiático con movimientos de tierra, con terremotos, y que esos terremotos podrían haber sido después la causa de ese increíble tsunami. Hombre, yo creo que en el fondo volvemos a estar en lo mismo. Puede haber algo de verdad detrás de cualquiera de esos incidentes, pero el problema es que como se vende, parece que haya un único cerebro detrás de todas esas acciones que tenga la capacidad de acción y el poder ejecutivo supranacional para que los estados se dobleguen, ¿no? Y eso es muy difícil en un mundo como el actual, en el que políticos y poderosos, antes citaba el Club Bilderberg, pero el G8 y tantos estamentos supranacionales, o un individuo como George Soros, ¿verdad?, que también se ha relacionado con el mundo de los Illuminatis, pues fíjate, se le ha llegado a relacionar, puede haber algo de fundamento, yo no digo que no, con el poner en marcha el proceso independentista, por ejemplo, en Cataluña, porque ello ayudaría a deteriorar la Unión Europea, y eso ayudaría a sus propios intereses. Y hay quien se ha tomado la molestia incluso de ver las inversiones llevadas a cabo por este individuo para saber qué fundamento podría tener, ¿no? Volvemos a estar en lo mismo. Si es cierto, como bien indicabas, es para echarse a temblar. Pero yo quiero creer que en un mundo tan supranacional, tan globalizado, es muy difícil que un grupo, por oculto que sea, pueda tener ese poder ejecutivo tan grande. Es más, y si me permites, por no alargarme, hace unos años, en los finales de los 90, principios de los 2000, estuve siguiendo una derivada de los Illuminatis que venía a nuestro país, a Barcelona concretamente. Un
señor Gabriel López de Rojas aseguraba ser corresponsal de los Illuminati en Barcelona y a poco que rasgué un poco me di cuenta de que el fundamento de toda su logia no dejaba de ser pues una readaptación de los principios de Adam Weishaupt, que fue el fundador en el siglo XVIII de esta orden iluminista, y que tanto el rito como los estatutos pues no dejaban de ser una adecuación pues de textos tanto de Aleister Crowley, algunos apartados de la Iglesia de Satán, en fin, pero al final habían 30 personas ahí metidas, es decir, no había más. Y, hombre, no había ningún banquero, ningún poderoso, ninguna persona que pudiera tener las conexiones internacionales como para hacer tambalear los edificios del poder mundial, ¿no? Nos lo ha contado Josep Guijarro. Él es periodista e investigador. Como siempre, eres muy amable por dedicarme tu tiempo. Gracias y buenas noches. Ha sido un placer. Un abrazo, Adolfo. De ser cierta la existencia de esa élite mundial, la de los Illuminati, podría tener explicación lo que te voy a contar ahora. Escucha. Son muchos los que levantan la vista al cielo y señalan con un dedo a esas estelas blancas que cruzan el firmamento al paso de un avión, mientras aseguran que aquello forma parte de un siniestro plan de las élites que controlan el mundo para provocar enfermedades en la población. Son conocidas como chemtrails. Se traduce literalmente como estelas químicas. Y mientras que la versión oficial insiste en que se trata de simples estelas de condensación de los aviones, nubes lineales producidas por el escape del motor o por cambios en la presión del aire, otros no dudan en manifestar que contienen partículas capaces de dañar la salud de los seres humanos. ¿Qué se esconde realmente tras los chemtrails? ¿Quiénes darían, de ser cierto, la orden de fumigar el cielo con sustancias nocivas? ¿Qué cambios pueden provocar en nuestro organismo? Esta noche nos acompaña una de las personas que más empeñada está, que más está luchando por sacar a la luz sus tesis sobre los chemtrails. Él es David Parcerisa. Querido David, buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Hola, buenas noches. Y para empezar, ¿qué explicación da la, digamos, versión oficial sobre esas franjas blancas que vemos a veces dibujadas en el cielo? Bueno, la misma versión de siempre, y que llevamos con eso mucho tiempo, que es simplemente las estelas de condensación de los aviones. Y esto es una cosa muy fácil de distinguir cuando se trata de contrails. Los contrails serían estas trazas de condensación normales de los aviones de toda la vida, pues en relación a los chemtrails, que eso serían trazas químicas. Es fácil porque las trazas químicas llegan a permanecer en la atmósfera durante horas y horas, hasta llegar incluso a confundirse con nubes. Y en cambio los contrails es una estela de condensación que suele desaparecer en 30, 40 segundos, no más. Es muy fácil y, sin embargo, parece que la sociedad ha sido adoctrinada para que no se dé cuenta de lo que está pasando. Y, por tanto, las estelas de los aviones, en tu opinión, dices, duran poco en el cielo, mientras que estas duran entre 5 o 6 horas. ¿Por qué estás tan convencido de que esas líneas blancas no son estelas de condensación de los aviones? Sí, mira, te voy a dar un ejemplo. Recientemente, una conferencia que dio el doctor alemán Dietrich Klinghardt en Estados Unidos denunció incluso patentes de estos productos que implican a empresas de herbicidas y pesticidas, presentando incluso fotografías de los tanques químicos dentro de los aviones. Este mismo doctor explica que él empezó con todo esto cuando se encontraba esquiando en la Selva Negra, en Alemania. En ese momento, dice, varios aviones soltaron gran cantidad de trazas químicas. En un momento, dice que la gente de los alrededores empezó a mostrar un cuadro alérgico. Los niños tosían, familias enteras con vómitos, y él mismo empezó a encontrarse mal. Entonces dice el doctor que cogió un puñado de nieve y se lo llevó como muestra para analizar.
Al llegar al laboratorio descubrió que ahí había más aluminio que nieve. O sea, una concentración tan elevada de aluminio que superaba miles de veces el límite permitido para la vida humana. O sea, una intoxicación brutal. Además, dice, contenía bario, arsénico, mercurio, metales pesados altamente tóxicos que pueden producir las siguientes enfermedades: demencia, Alzheimer, ictus, autismo en los niños, daños neurológicos irreversibles, cáncer, inflamación de las arterias y un largo cuadro clínico. Este doctor Klinghardt cuenta además un dato que para mí es muy importante para entender todo esto. Cuenta que un amigo suyo, un íntimo amigo suyo, un poderoso ejecutivo de Hollywood, que no quiso dar el nombre, por tanto productor de Hollywood, le contó que había cobrado $60 millones para que añadiera digitalmente líneas en los cielos en los dibujos animados de Walt Disney, películas viejas de los años 50 y 60. Es decir, cobró ese dineral para manipular imágenes antiguas para que la gente del público no pudiese distinguir los cielos de antes con los cielos de ahora. Nadie pudiese decir, pues mira, en los años 50 no había chemtrails y ahora sí hay. O sea, esto para que nos demos cuenta de la gran cantidad de presupuesto que invierte la élite para normalizar todo esto. ¿Se ha podido comprobar, no sé, algún tipo de relación entre el paso de estas estelas con enfermedades concretas en esa zona específica? Sí, generalmente, pues cuadros de alergia es lo más común. Incluso, yo os podría contar algunas experiencias personales que he tenido, personas a mi alrededor que han sufrido sarpullidos y reacciones cutáneas muy graves, muy severas. También relacionado con asma, todo esto. Pero a la larga puede llegar a producir enfermedades mucho más serias como las que he citado. David, ¿existen ciudades o áreas que sufran más contaminación que otras? Yo creo que está muy diversificado, pero yo creo que las zonas de ciudades mucho más que las zonas rurales. Yeah. ¿A quién puede interesarle enfermar de manera indiscriminada a la población? Sí, mira, esto, Adolfo, es simplemente una cuestión de despoblación. Es decir, recientemente, fue en enero de este año, la secretaria ejecutiva de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, señora Cristiana Figueres, y el señor Greg Dalton, otro más de lo mismo, hicieron un debate en la sede de la ONU, un debate público, y reconocieron y dijeron que para paliar los efectos del cambio climático se debería reducir a la población al 95%. O sea, y además lo discutían abiertamente a ver qué formas había, aparte de las tradicionales de aborto masivo, temas de anticonceptivos, etcétera. Perdona, ¿y eso dices que está en las actas de Naciones Unidas? Sí, esto fue un debate, una asamblea de la ONU que se celebró en enero de este año. Y estos dos personajes, lo puedes encontrar, Figueres y Dalton, mantuvieron esta conversación. Y de esto, pues hay muchas otras referencias que indican que la élite está muy interesada en ese aspecto. Pero hay digamos, cómplices necesarios para que esto pudiera ocurrir. Es decir, ¿hay pilotos militares científicos que hayan confesado la realidad de esta especie de conspiración de chemtrails? Sí, mira, un exagente ya fallecido del FBI, señor Ted Gunderson, hizo un llamamiento a las masas para rebelarse contra esta fumigación masiva hacía muchos años. Este agente, precisamente, animaba a los pilotos de los aviones, a los que pilotaban estos aviones, a que dieran ya la cara y denunciaran. Porque él mismo, el señor Gunderson, reconocía conocer a estos pilotos que sueltan los químicos. Y les decía, señores, ustedes están afectando también a sus familias, a sus hijos. Entonces, sí ha habido mucha gente que, ciertamente desde las altas instancias, se han desvinculado de todo esto y han querido salir. Pero es que aquí hay un problema mucho mayor, Adolfo, y es la campaña de ridiculización a la que estamos siendo sometidos todos los que investigamos temas de conspiración. Hay una muy furiosa campaña de descrédito para caricaturizar, para que la gente se lo tome a risa, a cachondeo. Esta es la gran baza que tiene la élite actualmente, no solamente con los chemtrails, sino con muchos otros temas. Tema OVNI, temas muy importantes para la evolución del ser humano. Oye, ¿y los políticos? ¿Algún político con cierta notoriedad se ha llegado a pronunciar sobre estos chemtrails o chemtrails?
solo sé ahora mismo, lo más reciente fue un funcionario de justicia de Ferrol, en Galicia, que presentó una demanda en los juzgados por verse afectado por los chemtrails, que por supuesto me imagino que debió acabar en nada, porque normalmente este tipo de denuncias no suelen llegar a ningún sitio. Y si todo es tan claro, ¿por qué no se habla más de ello? ¿No tienes la impresión de que si hubiera pruebas palpables que se pudieran publicar, esto sin duda provocaría alarma entre la opinión pública, en los ciudadanos, ¿no? Claro, ahí está el problema, que los grandes medios están controlados y filtrados por esta élite, por esta misma élite. Entonces no hay nada que hacer a este respecto, nada más que la población, el voz a voz, intentar, por supuesto, pues denunciar. Pero poco más, porque a nivel político ya se está viendo. Se han hecho varios intentos. ¿La COPE no te parece un gran medio? La COPE me parece un medio increíble, pero ya digo, esto tiene que ser alguna autoridad que se desvincule de estos sectores interesados en hacer esto, porque es que es algo contradictorio. Están perjudicando a sus familias y a sus propios hijos. Entiendo. David, gracias por atenderme. Un abrazo. A ti, Adolfo. Gracias. En aquellas conspiraciones en las que están presentes las sociedades ocultas, esas sociedades que, como hemos visto, presuntamente nos fumigan como a insectos, no pueden faltar los servicios secretos. Visualizar una situación así puede causar un estremecimiento. Nadie duda que los gobiernos, que los militares, ocultan decenas de proyectos secretos. Pero imaginar a personas siendo torturadas con sistemas brutales con el objetivo de lograr el control mental y físico de la víctima es algo que provoca escalofríos. Jon Stewart, investigador. La CIA tenía una división de servicios técnicos cuya función era dar cobertura a las operaciones. En las películas de James Bond sería el trabajo de Q. Facilitaba artefactos, polvos somníferos o irritantes. Creaban disfraces, productos químicos, biológicos, electrónicos. Si encontraban una droga que vertida en una copa hiciera que el individuo revelara secretos, la división de servicios técnicos experimentaba en ese campo. Los trabajos de control mental de la CIA estaban centrados en esa división de servicios técnicos, que era una subsección de la CIA. Lo llaman Proyecto MK Ultra. Y la información filtrada asegura que nació de manos de la CIA hace ahora 6 décadas. Lo hizo con el objetivo de desarrollar sistemas de control mental enfocados a interrogatorios y torturas, aunque el asunto, al parecer, se les fue de las manos. Consumo de productos químicos, aislamiento, privación sensorial, hipnosis, abusos verbales, todo valía para controlar la mente en la persona experimentada. Un asunto tan espinoso que fue investigado en 1975 por el Congreso de los Estados Unidos, aunque los integrantes del comité se enfrentaron a un peliagudo problema. Buena parte de los documentos sobre el MK Ultra habían sido destruidos por la CIA. Vamos a intentar poner sobre la mesa las evidencias que proponen la existencia real del MK Ultra y algunos detalles sobre una actividad que supuestamente ha causado consecuencias muy peligrosas. Para ello, está con nosotros el investigador y divulgador Santiago Camacho. Querido Santiago, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Oye, aunque al hablar del MK Ultra muchos creen que es el fruto de mentes calenturientas, se cuenta que existen documentos desclasificados en el año 2001 que demuestran su existencia. ¿Cuándo se supone que se inicia el funcionamiento de este proyecto, diría yo, tan siniestro? El inicio está en 1953 y opera hasta buena parte de la década de los 70 casi, oficialmente. Y desde luego, no solamente el tema de los documentos desclasificados, tenemos sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que hacen referencia a la existencia e incluso emiten indemnizaciones para las víctimas.
o efectivamente lo que hablabas del Comité Church del Congreso de los Estados Unidos, que en 1975 investigó los abusos. ¿Y qué tipo de objetivos se perseguían con este MK Ultra? Pues los objetivos realmente eran muy amplios, porque el programa MK Ultra en realidad hizo de paraguas de otros 149 programas que se llevaban a cabo en paralelo. Básicamente todos esos proyectos tenían que ver con el control de la mente. Se trataba desde generar lo que se denominaban candidatos de Manchuria o asesinos programados, gente que directamente no fuera consciente de su condición de agente de la CIA hasta que de alguna forma fuera activada a través de, y todo esto se conseguiría con drogas e hipnosis, métodos eficaces de interrogatorio, sueros de la verdad, cómo inducir o apaciguar, por ejemplo, a grandes masas de gente. Imaginemos una multitud rebelde o una multitud que está generando disturbios, pues medios para apaciguarla de forma instantánea, empleo de drogas para por ejemplo, poner a la gente o a personal diplomático extranjero en situaciones comprometidas y posteriormente hacerles chantaje. Pues el objetivo o la panoplia de objetivos era muy amplia y todos ellos relacionados con el control de la mente humana. Correcto. Conviene recordar, aunque ahora todo esto nos suena a una auténtica marcianada, estamos en un momento en el que la Guerra Fría era de actualidad diaria. ¿Con qué clase de personas experimentaban en aquellos inicios en la década de los 50? Pues prácticamente podríamos decir que nadie estaba libre. Los experimentos más fuertes, digámoslo así, se hacían sobre reclusos, soldados, personal, enfermos psiquiátricos, pero luego incluso se experimentaba con población en general. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los subproyectos era el proyecto que se denominaba Climas de Medianoche, que básicamente consistió en crear una red de burdeles en la bahía de San Francisco que estaban regentados por la propia CIA. ¿Qué se hacía con ellos? Pues básicamente a los clientes se les drogaba las bebidas con diferentes sustancias y luego se registraba su comportamiento con las prostitutas a través de estos famosos espejos de doble cara, desde donde los agentes estaban filmando todo lo que ocurría allí. Pues cualquier cliente de estas prostitutas podía haber sido perfectamente sujeto de los experimentos. Me atiende el investigador y divulgador Santiago Camacho. Estamos hablando de este proyecto MK Ultra. Sitúate en la década de los 50. Cuentan que de técnicas sutiles pasaron a torturas, a descargas eléctricas. ¿Han llegado a fallecer personas al administrarles estos sistemas tan poco sofisticados, tan brutales? A fallecer realmente no, o al menos que quede registrado, aunque pensemos que efectivamente, como muy bien decíais en la introducción, el jefe del programa, Stanley Gottlieb, hizo una cosa absolutamente inédita en la historia de la CIA y completamente ilegal, según la legislación estadounidense, que fue quemar la mayor parte de los documentos comprometedores. Y aún así, lo que quedó en pie o lo que quedó intacto era ya muy comprometedor. Pero sí que se hicieron verdaderas atrocidades. Curiosamente, donde se hicieron más atrocidades no fue en los Estados Unidos, sino en la rama canadiense del proyecto. En Canadá colaboraba con la CIA un médico, un psiquiatra que se llamaba Ewan Cameron, que directamente, mediante efectivamente drogas, curas de sueño radicales, descargas eléctricas, llevó a cabo en incontables pacientes, y hay muchísimas víctimas que recurrieron a los tribunales canadienses, algo tan bárbaro como reducir a una persona a una pizarra en blanco. Es decir, entraba esa persona en manos de este doctor y unos meses después no sabía ni hablar, ni retener sus esfínteres, ni andar. Había que enseñárselo todo como un bebé y, por supuesto, no tenía ningún recuerdo de su vida anterior. Ese tipo de
de cosas eran las que se hacían. Santiago, de todo esto que estamos hablando, más allá de esos documentos desclasificados, ¿hay personalidades del mundo de la política, del arte, del espectáculo, que se hayan pronunciado afirmando la veracidad de la existencia del MKUltra? A ver, como víctimas, no. De hecho, hay mucha leyenda urbana con respecto a que un subproyecto de este proyecto, una cosa que se llamó la Operación Monarch, que básicamente consistía en generar agentes encubiertos o agentes que no tuvieran su sentido de su condición de agentes e infiltrarlas en el mundo del espectáculo, sobre todo mujeres y sobre todo bellas. Pues eso se ha achacado a muchas actrices y a muchas estrellas del pop, pero realmente nadie ha salido, que yo sepa, a la palestra diciendo no, yo he sido víctima de esto, ni muchísimo menos. Yeah. En el ámbito de la política, sí, no como víctima, pero vamos, las autoridades estadounidenses que han afirmado, que se han reafirmado, mejor dicho, en la veracidad de todo este proyecto, pues abarcan prácticamente todos los niveles políticos estadounidenses, y probablemente el más, y de hecho el que lo persiguió y fue más duro con la CIA fue el senador Ted Kennedy. Pero incluso los presidentes posteriores a la era Reagan, alguno de ellos incluso ha enunciado disculpas públicas a las víctimas y entonado un mea culpa en nombre de sus antecesores. Hablamos de un proyecto que se clausuró en algún momento determinado, o quizá podemos sospechar que una parte de él podría seguir funcionando. Eso te iba a decir, que yo estaba diciendo que se sepa, pero oficialmente, efectivamente, MKUltra está clausurado, y bueno, de hecho se clausuró teóricamente en 1973, pero sí que han trascendido que por lo menos la investigación en este sentido, empleando otras técnicas no tan invasivas, empleando por ejemplo la utilización de microondas a distancia, pues básicamente ten en cuenta que el poder influir a distancia en el comportamiento de un ser humano es como el santo grial de cualquier servicio de inteligencia, y supongo que es algo en lo que no cesarán de investigar, aunque esperemos que de una forma bastante más respetuosa con los derechos humanos de lo que se hacía durante la época de la Guerra Fría. ¿Y no ha habido gente detenida por un proyecto en el que se ponía en riesgo la vida de algunas personas? No, y eso hay que subrayarlo. No hubo absolutamente ninguna detención, no hubo absolutamente ningún encausamiento criminal, porque básicamente estaban operando en beneficio de la seguridad nacional y estaban amparados por el Acta de Seguridad Nacional estadounidense. Santiago, una pregunta. Siendo un proyecto secreto, ¿en qué momento se filtra a la luz pública este proyecto? En el momento en el que sobre todo a principios de los años 70 empiezan a surgir víctimas, y esas víctimas, que eran desde antiguos veteranos de la guerra de Vietnam, a los cuales se les administraba todo tipo de drogas experimentales para aumentar su rendimiento en combate, especialmente anfetaminas, alucinógenos, etcétera, etcétera. Los antiguos pacientes del doctor Cameron y algunos reclusos que también fueron utilizados como cobayas humanos. Pues toda esta gente empieza a denunciar que esto les ha pasado a ellos, y es entonces cuando efectivamente el Congreso de los Estados Unidos se interesa por la cuestión y claro, yo creo que ni ellos mismos eran conscientes de la magnitud de lo que iban a descubrir, porque sobre todo en aquella época la CIA era una auténtica caja negra donde nadie sabía lo que sucedía. Uno de los incidentes, por ejemplo, más terroríficos fue que uno de los doctores implicados en el MKUltra parece ser que tenía serios problemas éticos,
y había la sospecha entre sus compañeros de que a lo mejor el día menos pensado pues se iba a la prensa y contaba todas estas cosas. Pues esta criatura acabó lanzándose desde la azotea de un hotel de Nueva York. Nadie sabe exactamente por qué, y siempre se ha sospechado que fue un asesinato más que un suicidio. Sí, que alguien pudo empujar, ¿no? Oye, hay conspiranoicos que relacionan esto del MKUltra con el control mental por parte de las élites que, en teoría, controlan el mundo desde la sombra. ¿Esto tiene algún sentido o forma parte de las conspiraciones paranoicas? A ver, esto sí que forma parte de la conspiranoia desde el punto de vista de que puede ser razonable como hipótesis, pero no hay pruebas materiales para sostenerlo. Igual que cuando estamos hablando de MKUltra, ya no estamos hablando de teoría de la conspiración, estamos hablando de historia, punto, o sea, de historia de los servicios de inteligencia, historia negra, en este caso. Cualquier especulación a partir de ahí, pues si no está sustentada con pruebas y con pruebas documentales o materiales, y de momento, en mi conocimiento, no hay ninguna de ellas, pues es motivo de especulación, puede ser motivo de conversación y de debate, pero desde luego no estamos en el reino de los hechos comprobados, ni muchísimo menos. Santiago Camacho, gracias por atenderme a estas horas. Gracias. Muy amable, muchísimas gracias a ti. Si hay una conspiración que está en boca de todos y que quizás supera a las creencias en los Illuminati, en los chemtrails o en el MKUltra, es aquella que nos plantea la visita o la no visita del hombre a nuestro satélite, el hombre en la Luna. El 20 de julio de 1969, millones de personas en todo el planeta contemplaron sin parpadear cómo Neil Armstrong descendía desde el Apolo 11 y se convertía en el primer ser humano en pisar la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Allí sobre la superficie selenita, caminando con dificultad debido a la baja gravedad, los astronautas realizaron las tareas encomendadas y desplegaron una bandera estadounidense. Pocas horas después, Armstrong, Aldrin y Collins regresaron a la Tierra después de aquel pequeño pero apasionante periplo. Esto es lo que vivimos en televisión. Esto es lo que contaron los periódicos de la época. Pero nos ocultaron la verdad. Casi 50 años después, son muchos los investigadores que apoyan la tesis de lo que se emitió en antena fue pura ficción. Vamos a profundizar en este asunto tan controvertido. Ya me atiende a estas horas el investigador y divulgador David Cuevas. Muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Bueno, me alegro mucho de saludarte y gracias por atenderme a estas horas, digo. A vosotros. Hay un término que quizá algunas personas no conozcan, pero que está relacionado con la Luna y concretamente con unas supuestas estructuras en su superficie. Vamos a oír. El 19 de noviembre de 1966, la misma Orbiter 2 captaba a 48 kilómetros de altura y sobre el mar de la Tranquilidad otra extraña formación. En esta ocasión se trataba de enormes pilares o monolitos perfectamente alineados de 3 en fondo. En total, 30 obeliscos de idéntica altura. Aquello obviamente no podía ser una formación natural. En total, según mi confidente, NASA terminó censurando 900 fotografías. Todas ellas pasaron directamente a los archivos del Pentágono. En ellas se distinguen grandes plataformas, posibles ruinas de edificios o ciudades, carreteras y gigantescas cúpulas. El fragmento que acabamos de oír pertenece a un documental llamado Mirlo Rojo. Supongo, David, que este documental le conoces, ¿no? Lo conozco, efectivamente es un documental emitido en 2004 dentro de la serie documental Planeta Encantado, dirigida y presentada por un periodista a quien
respeto y admiro, como es JJ Benítez, y que desde luego causó bastante controversia, y yo creo que los que nos escuchan ahora mismo en la noche se pueden hacer una idea de por qué, ¿no? Estamos hablando de 30 obeliscos, de la sensación de edificios en ruinas, carreteras. Estoy hablando de cosas, entre comillas, edificadas en la Luna. ¿Qué teorías defiende exactamente Mirlo Rojo? ¿Qué es lo que cuenta? Pues lo que cuenta Mirlo Rojo básicamente es que el propio Benítez tiene acceso a un mayor norteamericano que le pone pues en conocimiento de una filmación que habrían realizado los propios astronautas en el alunizaje del Apolo 11. Perdón, cuando hablas de un mayor, estás hablando de un militar, ¿no? Efectivamente, un militar, una persona de alto rango militar de los Estados Unidos cuya identidad no se podría desvelar y al que Benítez se dirige como Mirlo Rojo. Entonces, bueno, pues en esa filmación lo que serían nada más y nada menos, es una cinta de unos 14 minutos en la que aparecen una suerte de ruinas en la Luna. Claro, unas ruinas lunares que los propios astronautas se graban con asombro, puesto que ellos desconocían de su existencia, no siendo así por parte de ciertos miembros presuntamente de la NASA. Cuando se filman estas estructuras, filmación que evidentemente a la que tiene acceso muy poquita gente, bueno, pues resulta que las posteriores misiones de Apolo se empiezan a realizar pequeñas explosiones nucleares que debido a la radiación de las mismas, presuntamente no se volvió a la Luna, y lo que pretendían dichas explosiones eran acabar de alguna forma con ese tipo de ruinas para que no fueran conocidas por el gran público terráqueo, por decirlo de alguna forma. Al ver yo no he visto el documental. Al ver el documental realmente da la sensación de que estamos hablando de carreteras y de edificios en ruinas. Sí, la filmación aparece con un rótulo, por cierto, que muy polémico, en el que aparecía reseñado sobre pantalla que eran imágenes inéditas, y que así eran según el propio Benítez porque nunca se habían emitido, pero que se trataban de una recreación de una empresa infográfica del norte de España, que lo que había hecho sería una reproducción o una dramatización de lo que aparecerían en las imágenes originales que habrían sido grabadas presuntamente por los astronautas del Apolo 11. Y ahí aparecen pues una serie de edificios ruinosos. Claro, la calidad de la filmación tampoco es excesivamente alta. Estamos hablando de una filmación que presuntamente se realizó sobre el terreno por parte de unos astronautas en el año 1969, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que causó bastante polémica. Finalmente, bueno, se acabó descubriendo, y en los propios créditos finales del documental aparecía reseñado que dicha filmación, la filmación que todos los españoles pudieron ver aquella noche en televisión española, se trataría de una dramatización y no de lo que sería la filmación original. Bueno, más allá del tema Mirlo Rojo, más allá de la existencia o no existencia de esas estructuras en la Luna, estarás de acuerdo conmigo que, no sé si son muchos o pocos, pero que hay un grupo numeroso de personas que creen que el hombre no pisó nuestro satélite, no pisó la Luna. ¿Tú tienes algún argumento, alguna prueba, alguna tesis que demuestre que sea posible que el hombre no pisara la Luna? Pues la verdad es que es hartamente complicado, porque digamos que yo no me muestro apoloescéptico. Yo creo que el hombre realmente llegó a la Luna, y hay bastantes teorías de peso, bajo mi punto de vista, que así lo demuestran, ¿no? Entre otras, cuando están compitiendo dos grandes potencias, como son los Estados Unidos y los rusos, por esa carrera armamentística y por esa carrera espacial, en este caso, a raíz de su gran éxito en la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con que, si es cierto, tal y como dicen los apoloescépticos, que los Estados Unidos no llegaron realmente a la Luna y que se trató de una filmación. Hay quien habla de teorías al respecto sobre una filmación realizada por el mismísimo Stanley Kubrick y otra suerte de historias. Lo cierto es que los rusos, que sí que posteriormente tuvieron acceso lógicamente a todo lo que tiene que ver con los alunizajes posteriores, se habrían dado cuenta de que eso no era real, y los primeros que habrían dado la voz de alarma de que los Estados Unidos habían mentido en lo que respecta a la llegada del hombre a la Luna hubieran sido los rusos, cosa que nunca pasó por la tremenda discrepancia y beligerancia con la que ambas potencias se comportaban en lo que respecta principalmente a la carrera armamentística, ¿no? Insisto, a la carrera espacial. Con lo cual yo creo que la mayoría, por no decir la inmensa
mayoría de indicios de ese alunizaje, lo que nos hacen pensar es que realmente el hombre llegó a la Luna. Que hay una serie de cuestiones, por ejemplo, como la famosa bandera que dicen que ondea, que realmente no ondea, los famosos pináculos, esa aparente estructura más o menos cuadrada. Por ejemplo, estos dos últimos indicios son curiosos. Cuéntame, lo de la bandera es evidente que, digo, es evidente, han salido muchas fotos donde se ve la bandera como ondeando, con ondas, y esto parece que es imposible dada la gravedad de que ahí pudiera haber viento, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha dicho. Lo que pasa es que no es exactamente así. Cuando se analiza como tal esa filmación, te das cuenta de que la bandera termina ondeando por el movimiento del propio astronauta. Quiero decir, por mucho que no haya un viento, si tú estás moviendo el palo de una bandera con lo que es, lógicamente, la misma, acaba moviéndose por el movimiento de del propio palo de la bandera. Es lo que yo tengo entendido. Entonces, bueno... ¿Y esto de los pilares que me decías que son? Sí, bueno, se habla de que hay pues una serie de pilares, ¿no? También se ha especulado alrededor de una especie de pináculos que aparecen ahí, que no tenían que estar, una estructura que aparece más o menos cuadrada. Luego aparece que hay una roca como una especie de C, que luego resultó ser un pelo. También se habla de que no se ven estrellas, cosa que también es falso. Sí, hay una serie de cuestiones que aportan los apoloescépticos. Hay que reconocer que algunas son ingeniosas e incluso interesantes. El hecho de que desaparecieran muchas de las filmaciones de lo que allí pasó años después, que bueno, la NASA habló de que se habían quedado defectuosas, también puede resultar sospechoso. Hay ciertos elementos que nos hacen pensar que quizá la cosa no es tal y como se nos ha contado en todos y cada uno de los sentidos, pero de ahí a pensar que el hombre no irá a la Luna, hombre, yo creo que hay pruebas absolutamente abrumadoras a la cabeza. El hecho de que los rusos pudieran haberlo descubierto y no hubieran dicho nada, cosa que no tenía mucho sentido, pues yo creo que dará a entender que el hombre llegó a la Luna sin ningún género de dudas. Había que contarlo porque forma parte de esta especie de mundo de conspiranoico del que estamos hablando esta noche. David, gracias por atenderme, te mando un abrazo, gracias. Un fuerte abrazo, Adolfo. Gracias, buenas noches. Esta noche hemos hablado de términos como conspiración, conspiranoicos. ¿Quién puede tener la necesidad de generar historias fantásticas? ¿Quién se beneficia de que se den estas informaciones? Disfrazar y calificar de conspiración y conspiranoicos a los que cuentan estos asuntos que hemos abordado esta noche es una forma de ocultar otra verdad.